Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. La vida de Santo Anacleto. Infancia y juventud. Nacimiento en Roma en el siglo I. Posible origen griego. Conversión al cristianismo y su encuentro con los apóstoles. Ministerio y papado. Ordenación como sacerdote y su labor pastoral en Roma. Elección como papa sucesor de San Lino. Su pontificado marcado por la persecución y la dificultad de predicar en secreto. Martirio y muerte. Arresto por las autoridades romanas. Tortura y martirio por su fe en Cristo. Su muerte como mártir en el año 88 DC. Canonización y legado. Canonización por la Iglesia Católica. Reconocimiento de su valentía y fidelidad a la fe. Legado como ejemplo de fortaleza y devoción a Cristo. Santo Anacleto. Santo Anacleto, también conocido como Cleto, fue el segundo papa de la Iglesia Católica, sucediendo a San Pedro. Su pontificado se sitúa aproximadamente entre los años 76 y 88 después de Cristo. La información histórica sobre su vida es limitada y a menudo se mezcla con la de otro papa, llamado Cleto, mencionado por San Ireneo. Según la tradición, Anacleto fue elegido papa después del martirio de San Pedro y San Pablo. Durante su papado, la comunidad cristiana en Roma enfrentaba persecuciones y dificultades. Se cree que estableció la estructura jerárquica de la Iglesia, dividiendo Roma en parroquias y nombrando sacerdotes para dirigirlas. Se dice que Santo Anacleto murió mártir, pero los detalles exactos de su martirio son desconocidos. Fue enterrado en el Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro. La fecha de su festividad se celebra el 26 de abril. Santo Anacleto es venerado como santo en la Iglesia Católica. Su vida y ministerio nos recuerdan la importancia de la fe, la valentía y la fidelidad a Cristo incluso en tiempos difíciles. Santo Anacleto y su importancia en la historia de la Iglesia. Santo Anacleto, también conocido como Cleto, fue el segundo papa de la Iglesia Católica, sucediendo a San Pedro. Su pontificado se sitúa aproximadamente entre los años 76 y 88 después de Cristo. Aunque la información histórica sobre su vida es limitada, se le reconoce por su papel en el establecimiento de la estructura jerárquica de la Iglesia primitiva. Santo Anacleto es recordado por su valentía y fidelidad a Cristo durante tiempos de persecución, y su legado perdura como un ejemplo de liderazgo y sacrificio en la historia de la Iglesia. Infancia y juventud. La información sobre la infancia y juventud de Santo Anacleto es escasa y no está bien documentada en los registros históricos. Se cree que nació en Roma, posiblemente de origen griego, en el siglo I. Su conversión al cristianismo y su encuentro con los apóstoles marcaron un punto crucial en su vida, llevándolo a dedicarse al servicio de la Iglesia y eventualmente a su elección como papa. Sin embargo, debido a la falta de detalles concretos, gran parte de su vida temprana permanece en la oscuridad y ha sido objeto de especulación a lo largo de los siglos. Nacimiento en Roma en el siglo I. Santo Anacleto nació en Roma en el siglo I, en un momento de gran importancia para la Iglesia cristiana en su desarrollo inicial. Su nacimiento en la capital del Imperio Romano lo sitúa en el centro de un mundo en transformación, donde el cristianismo comenzaba a extenderse y a enfrentar desafíos significativos. Aunque los detalles específicos de su familia, lugar exacto de nacimiento y circunstancias de crianza no están bien registrados, su origen romano lo conecta con una de las comunidades cristianas más antiguas e influyentes de la época. Posible origen griego. Hay algunas teorías que sugieren que Santo Anacleto podría haber tenido un origen griego, pero no hay evidencia histórica concreta que respalde esta afirmación. La conexión con Grecia podría estar relacionada con la presencia y la influencia de la cultura griega en Roma en ese momento, así como con la diversidad étnica y cultural de la población de la ciudad. Sin embargo, debido a la falta de registros detallados sobre su vida temprana, el origen exacto de Santo Anacleto sigue siendo un tema de especulación y debate entre los historiadores. Conversión al cristianismo y su encuentro con los apóstoles. La conversión al cristianismo de Santo Anacleto marcó un punto crucial en su vida. Se cree que su encuentro con los apóstoles, especialmente con San Pedro,
jugó un papel importante en este proceso. Como Roma era un centro de actividad apostólica temprana, es probable que Santo Anacleto haya sido testigo de la predicación y los milagros de los apóstoles, lo que lo llevó a abrazar la fe cristiana. El encuentro con los apóstoles, especialmente con San Pedro, habría sido una experiencia transformadora para Santo Anacleto, inspirándolo a seguir el camino de Cristo y a dedicar su vida al servicio de la Iglesia. Este encuentro también habría sido crucial en su formación espiritual y en su comprensión de la enseñanza apostólica, preparándolo para su futura labor como líder de la Iglesia. Ministerio y papado. El ministerio de Santo Anacleto se desarrolló en un contexto de persecución y crecimiento de la Iglesia primitiva en Roma. Después de la muerte de San Pedro, fue elegido como sucesor y se convirtió en el segundo papa de la Iglesia Católica, aproximadamente entre los años 76 y 88 después de Cristo. Durante su pontificado, Santo Anacleto enfrentó el desafío de liderar la Iglesia en tiempos difíciles. Se cree que organizó la comunidad cristiana en Roma en parroquias y nombró sacerdotes para dirigirlas, estableciendo así una estructura jerárquica que sería fundamental para el desarrollo futuro de la Iglesia. Además de su labor organizativa, Santo Anacleto se dedicó a fortalecer la fe de los fieles y a preservar la enseñanza apostólica en medio de la persecución. Su ministerio estuvo marcado por la valentía y la fidelidad a Cristo, siendo un ejemplo de liderazgo pastoral en tiempos difíciles. Ordenación como sacerdote y su labor pastoral en Roma. La ordenación de Santo Anacleto como sacerdote y su labor pastoral en Roma se desarrollaron en un momento crucial para la comunidad cristiana en la ciudad. Después de su conversión y su encuentro con los apóstoles, se dedicó al servicio de la Iglesia y fue ordenado sacerdote, sirviendo a la comunidad cristiana en Roma con devoción y entrega. Como sacerdote, Santo Anacleto desempeñó un papel fundamental en la vida espiritual de la comunidad. Se dedicó a la predicación de la fe cristiana, la administración de los sacramentos y el cuidado de las necesidades espirituales de los fieles. Su labor pastoral ayudó a fortalecer la fe de la comunidad en medio de la persecución y a mantener viva la enseñanza apostólica en Roma. La labor de Santo Anacleto como sacerdote sentó las bases para su posterior elección como papa y fue un testimonio de su dedicación y amor por la Iglesia y su misión en el mundo. Elección como papa sucesor de San Lino. Santo Anacleto fue elegido como papa sucesor de San Lino, quien fue el primer sucesor de San Pedro. La elección de Santo Anacleto se produjo en un momento crucial para la Iglesia, después del martirio de San Pedro y en medio de la persecución que enfrentaba la comunidad cristiana en Roma. La elección de Santo Anacleto como papa fue un reconocimiento de su liderazgo, su fe y su dedicación al servicio de la Iglesia. Se cree que fue elegido por unanimidad por el clero y los fieles de Roma, quienes vieron en él las cualidades necesarias para guiar a la Iglesia en tiempos difíciles. Como papa, Santo Anacleto continuó la labor de sus predecesores en la consolidación de la Iglesia en Roma y en la preservación de la enseñanza apostólica. Su elección como papa fue un hito en su vida y ministerio, y marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia bajo su liderazgo. Su pontificado marcado por la persecución y la dificultad de predicar en secreto. Durante el pontificado de Santo Anacleto, la Iglesia en Roma enfrentó una persecución intensa por parte de las autoridades romanas. El emperador Domiciano fue uno de los principales instigadores de esta persecución, que buscaba erradicar el cristianismo y obligar a los cristianos a renunciar a su fe. En medio de esta persecución, Santo Anacleto tuvo que enfrentar el desafío de liderar la Iglesia en secreto y de predicar el Evangelio en condiciones peligrosas. La comunidad cristiana en Roma se vio obligada a reunirse en secreto, a menudo en catacumbas y lugares ocultos, para evitar ser detectados por las autoridades. A pesar de las dificultades, Santo Anacleto mantuvo viva la fe de la comunidad y preservó la enseñanza apostólica en medio de la persecución. Su valentía y su dedicación a la causa de Cristo durante estos tiempos difíciles son un testimonio de su santidad y de su compromiso con la Iglesia. Martirio y muerte. La información sobre el martirio y la muerte de Santo Anacleto es limitada y está envuelta en la tradición más que en registros históricos concretos. Se cree que Santo Anacleto sufrió el martirio por su fe en Cristo, pero los detalles exactos de su martirio no están bien documentados. Según la tradición, Santo Anacleto fue arrestado por las autoridades romanas debido a su condición de líder de la Iglesia cristiana.
Fue sometido a torturas y finalmente ejecutado por su negativa a renunciar a su fe. Su muerte como mártir ocurrió en el año 88 después de Cristo, aunque las circunstancias precisas de su martirio varían según las fuentes. Santo Anacleto fue enterrado en el cementerio de Calisto, en el Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro. Su martirio y muerte son recordados como un acto de valentía y fidelidad a Cristo, y su ejemplo ha inspirado a generaciones de cristianos a permanecer firmes en su fe incluso en medio de la persecución. Arresto por las autoridades romanas. Santo Anacleto fue arrestado por las autoridades romanas debido a su liderazgo en la Iglesia cristiana y su negativa a renunciar a su fe. El arresto probablemente ocurrió como parte de la persecución generalizada contra los cristianos en Roma durante ese tiempo, instigada por el emperador Domiciano y otros líderes romanos. El arresto de Santo Anacleto marcó el comienzo de un periodo de sufrimiento y prueba para él, ya que enfrentó interrogatorios y posiblemente torturas por parte de sus captores. A pesar de las dificultades, Santo Anacleto se mantuvo firme en su fe y se negó a renunciar a Cristo, lo que finalmente le llevó al martirio. Tortura y martirio por su fe en Cristo. La tradición sostiene que Santo Anacleto fue sometido a torturas por parte de las autoridades romanas debido a su fe en Cristo. Aunque los detalles específicos de las torturas no están claramente registrados en los relatos históricos, se cree que Anacleto soportó estas pruebas con valentía y determinación, sin renunciar a su fe en Cristo. Finalmente, Santo Anacleto fue martirizado por su negativa a renunciar a su fe. Se dice que fue ejecutado en el año 88 después de Cristo, aunque la forma exacta de su martirio varía según las fuentes. Su muerte como mártir fue un acto de valentía y fidelidad a Cristo, y su ejemplo ha sido venerado por los cristianos a lo largo de los siglos. Su muerte como mártir en el año 88 después de Cristo. Santo Anacleto fue martirizado en el año 88 después de Cristo, según la tradición. Su muerte como mártir fue el resultado de su negativa a renunciar a su fe en Cristo, a pesar de las torturas y presiones que enfrentó por parte de las autoridades romanas. La fecha de su martirio lo sitúa en un periodo de intensa persecución contra los cristianos en Roma, bajo el reinado del emperador Domiciano. Santo Anacleto fue uno de los muchos cristianos que sufrieron por su fe durante este tiempo, y su muerte como mártir es recordada como un acto de valentía y fidelidad a Cristo. Canonización y legado. Santo Anacleto fue canonizado por la Iglesia Católica, lo que significa que fue reconocido oficialmente como santo. Su canonización se basa en su martirio y en su vida de santidad y fidelidad a Cristo. La fecha exacta de su canonización no está claramente registrada en los registros históricos, pero se cree que ocurrió poco después de su muerte. El legado de Santo Anacleto perdura en la historia de la Iglesia como un ejemplo de valentía, fidelidad y dedicación a Cristo. Su vida y martirio han inspirado a generaciones de cristianos a permanecer firmes en su fe, incluso en medio de la persecución y la adversidad. Santo Anacleto es venerado como santo en la Iglesia Católica y su festividad se celebra el 26 de abril. Canonización por la Iglesia Católica. Santo Anacleto fue canonizado por la Iglesia Católica, lo que significa que fue oficialmente reconocido como santo. La fecha exacta de su canonización no está claramente registrada en los registros históricos, pero se cree que ocurrió poco después de su muerte. La canonización de Santo Anacleto se basa en su martirio y en su vida de santidad y fidelidad a Cristo. Su ejemplo ha sido venerado por los fieles a lo largo de los siglos y su festividad se celebra el 26 de abril. Santo Anacleto es recordado como un mártir valiente y un pastor fiel, cuya vida y ejemplo continúan inspirando a los cristianos en la actualidad. Reconocimiento de su valentía y fidelidad a la fe. Santo Anacleto es reconocido por su valentía y fidelidad a la fe en Cristo. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos y persecuciones debido a su creencia en el cristianismo, pero nunca renunció a su fe. Su martirio es un testimonio de su valentía y determinación para mantenerse fiel a Cristo hasta el final. El reconocimiento de la valentía y fidelidad de Santo Anacleto a la fe se refleja en su canonización como santo por la Iglesia Católica. Su vida y ejemplo han sido venerados a lo largo de los siglos como un modelo de fe inquebrantable y amor por Cristo. Santo Anacleto es recordado como un mártir valiente y un testigo fiel de la verdad del Evangelio. Legado como ejemplo de fortaleza y devoción a Cristo.
El legado de Santo Anacleto perdura como un ejemplo de fortaleza y devoción a Cristo. Su vida y martirio son recordados como un testimonio de fe inquebrantable y amor por Cristo, incluso en medio de la persecución y la adversidad. Santo Anacleto es venerado como un mártir valiente y un pastor fiel, cuyo ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los cristianos de hoy. El legado de Santo Anacleto como ejemplo de fortaleza y devoción a Cristo se refleja en la devoción continua de los fieles hacia Él y en la celebración de su festividad el 26 de abril. Su vida nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en tiempos difíciles, y de seguir el ejemplo de aquellos que han dado sus vidas por el Evangelio. Conclusión. En conclusión, la vida de Santo Anacleto es un testimonio de valentía, fidelidad y devoción a Cristo. Desde su conversión y su encuentro con los apóstoles hasta su martirio por su fe, Santo Anacleto demostró un profundo compromiso con los principios del Evangelio y un amor inquebrantable por Cristo y su Iglesia. A través de su vida y su martirio, Santo Anacleto nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de la persecución y la adversidad. Su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los cristianos de hoy, recordándonos la importancia de vivir nuestras vidas en conformidad con los valores del Evangelio y de seguir el ejemplo de aquellos que han dado sus vidas por Cristo. Recapitulación de la vida y legado de Santo Anacleto. Santo Anacleto, segundo Papa de la Iglesia Católica, es recordado por su valentía, fidelidad y devoción a Cristo. Nacido en Roma en el siglo I, se convirtió al cristianismo y fue ordenado sacerdote, sirviendo a la comunidad cristiana en medio de la persecución y la dificultad de predicar en secreto. Elegido como papa sucesor de San Lino, Santo Anacleto enfrentó la persecución romana con valentía, liderando la Iglesia en tiempos difíciles y organizando la comunidad en parroquias. Fue arrestado, torturado y finalmente martirizado en el año 88 después de Cristo por su negativa a renunciar a su fe. Santo Anacleto fue canonizado por la Iglesia Católica y su festividad se celebra el 26 de abril. Su vida y legado perduran como un ejemplo de fortaleza, devoción y fidelidad a Cristo, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y de seguir el ejemplo de los santos en nuestra vida cotidiana. Invitación a seguir su ejemplo de fe y valentía en la vida cotidiana. La vida de Santo Anacleto nos invita a seguir su ejemplo de fe y valentía en nuestra vida cotidiana. En un mundo que a menudo desafía nuestros valores y creencias, su testimonio nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo y de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Al enfrentar dificultades y desafíos, podemos encontrar inspiración en la valentía de Santo Anacleto y en su disposición a sacrificarse por su fe. Su ejemplo nos anima a perseverar en medio de la adversidad, confiando en la promesa de Cristo de estar con nosotros siempre. Que la vida de Santo Anacleto nos inspire a seguir su ejemplo de fe y valentía, y a vivir nuestras vidas de manera que honremos a Dios y sigamos el camino que Cristo nos ha mostrado. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a Santo Anacleto la gracia de mantenerse fiel a ti hasta el martirio, concédenos, por su intercesión, la fuerza y el valor para testimoniar nuestra fe en medio de las dificultades de la vida. Que su ejemplo de valentía y devoción nos inspire a seguir firmes en nuestra fe en Cristo y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.